Artículos. Selección. Mar sin orillas, Echegaray. Leopoldo Alas Clarín. Digna de elogio cuando la fuerza acompaña la empresa de ensanchar los límites en que nuestro teatro nacional, el más rico de los románticos, sin excepción del inglés, se va encerrando más de cada vez hasta amenazar ahogarse entre las cuatro paredes en que ingenios y críticos comineros pretenden aprisionarle. A él, al teatro español que, hallando estrecho el mundo, inventaba regiones, idealizaba las conocidas, convertía los desiertos en reinos florecientes, exploraba las islas encantadas, trasponía mares y continentes, escalaba el cielo, llevaba a las almas seráficas las pasiones de los mortales, y a todos los climas y a todas las razas y a todas las clases, el ropaje de púrpura y oro que se llama el verso, jamás igualado, de Calderón y Lope. Por aquí pasaron escuelas mezquinas que quisieron cegar para siempre el manantial del oro, so pretexto de que en él corrían fango y arenas. Pero fue en vano, sucumbieron los pseudoclásicos. Y como el venero que daban luego salió de la tierra, rompiendo por todo la abundosa vena que vino a enriquecer el ingenio de nuestros románticos de este siglo. No cabe comparar la riqueza antigua, que fue como la que nos vino de Indias, fabulosa, con la producida por nuestros poetas contemporáneos, no obstante su valentía, cohibida por convenciones que a su pesar se imponían. Pasó aquel renacimiento también. Volvió la reacción y con ella, no ya la comedia moratiniana, que al fin algo valía, sino la imitación cobarde de un teatro extranjero que introducía ideas y propósitos aquí mal comprendidos o tenidos por corruptores. Este exceso, sin gracia y sin conciencia, sin oportunidad ni valentía, trajo aparejadas la triaca para el veneno con la comedia que llamarían en otra parte burguesa, verdadera simonía del arte, porque pretende con el fin moral que en vano se propone ganar la admiración que sólo es propia en este respecto de la belleza. Autores, que no he de nombrar, escribieron en este sentido comedias que aún hoy echa de menos parte del público, la más sesuda según fama, la más pudiente, disimulada, vividora y rica. Y esto venía siendo nuestro teatro en las últimas décadas, algunas veces, muy pocas, ingenios peregrinos, maestros en la composición, no de muy alto mas de seguro vuelo, producían obras primorosas que no rompían, aunque bien pudieran, el estrecho círculo señalado por 100 preocupaciones de todos géneros a la escena española, ya esclava. Admiraba el público en estas obras excepcionales más que nada el primor del artista, y no podía menos, al contemplar la comedia, de pensar en el autor y recrearse adivinando los procedimientos de exquisita habilidad empleados. Aparte de estas obras sin ejemplo que se aventajan con lo usual y por pereza o por egoísmo no rompían con nada, seguía la lucha entre la invasión extranjera y la mezquina defensa de supuesta moralidad artística. Un autor era osado a traducir pensamientos que aquí parecían atrevidos y peligrosos, y no tardaba la musa timorata en ofrecer el contraste de un cuento azul puesto en redondillas y en 3 actos sobre las tablas. En un teatro así apareció el señor Echegaray ante un público dividido en revolucionarios, más o menos prudentes y sabios, y burgueses pacíficos, cuya idea del arte les hacía alabar ante todo la buena intención. Una crítica más impresionable que experimentada y estudiosa saludó al bate de la esposa del vengador y en el puño de la espada como a un genio, como a un restaurador del teatro. Y esa misma crítica tornadiza, como todo lo que es superficial, cuando pasó algún tiempo y sin más que por esto, se cansó del teatro de Echegaray y aquí como primero cantó alabanzas y habló de resurrecciones y sin saber lo que hacía, después vio culteranismo, amaneramiento, efectismo, falsedad, inverosimilitud en lo que era igual punto por punto a lo que primero enaltecía. Cayó primero en el ditirambo, que no es crítica, vino después a la ceguera del insulto y se inspiró en el despecho, y no quiso ver más que horrores donde el público, más consecuente, seguía viendo bellezas. Es más fácil aplaudir sin tino y desechar y maldecir sin examen que distinguir, aquilatar y analizar detenidamente lo que merece maduro juicio. Porque podrá ser malo el teatro de Echegaray, pero es lo cierto que ya no tenemos otro. Es el ingenio que vive, que se manifiesta fecundo, original, valiente, que suscita tormentas. Y la lucha es la vida,
y acobardarse con repulsas absolutas, si tanto consiguieron los críticos, no es prudente, ni esa la misión de la crítica. Echegaray, hoy como el primer día de su gloriosa aparición en la escena española, es un fenómeno del teatro. Merece estudio, lo exige detenido y exento de preocupaciones. La crítica se ha contentado con consagrarle conceptillos o antítesis cursis, gastadas y altisonantes, según el gusto de cada crítico. Todos reconocían que no se le podía aplicar el canon común a los poetas medianos que se estilan, y nadie buscaba ni busca otro canon. Se seguía el procedimiento más propio de empleado de alfolí que de críticos, de pesar los defectos y las bellezas de sus dramas, y según se inclinaba de un lado o de otro la balanza, no siempre fiel, así se condenaba o se glorificaba la obra de Echegaray. ¡Qué crítica! A darme más o a darme menos, Echegaray es el mismo en Mar sin orillas que en La esposa del Vengador, en El seno de la muerte y Locura o santidad. La calidad es la misma, y si la cantidad varía, descuéntese el quantum, pero no se niegue el ingenio, que es el mismo. Y cuenta que en sostener que Echegaray es un monstruo de genio, está comprometida la fama literaria de muchos críticos que hoy le desprecian. No seguiré yo, en este humilde folletín en que expongo mis ideas sin pretensiones, no seguiré el ejemplo de los que estiman al peso como papel viejo el mérito de Echegaray. Me ha parecido ahora el mismo de siempre. Es el autor a quien al principio aludía, el que ensancha con fuerza para ello los límites de nuestro teatro, el que nos saca de poetas enclenques, mojigatos y simoníacos y de traductores o truchimanes vergonzantes. Pero al hacer esto, hoy como el primer día, es imperfecto, desigual y precipitado en la concepción de la trama dramática, cuya semejanza a la de la vida es más necesaria condición escénica de lo que él se figura. Así, voy a considerar su última obra, y ruego al lector que no me pida estrecha cuenta de las páginas que empleo. Necesito algunas, porque no se trata solo de decir si Mar sin orillas es bueno o mal drama, como perentoriamente resuelven los críticos, sino de examinar de paso varias cuestiones anejas al asunto y de importancia para el estudio de nuestra presente vida literaria. Muchos dicen que el señor Echegaray ha creado en este drama algunas situaciones de primer orden, es la frase consagrada, que tiene el tercer acto grandes pensamientos, pero nada más. Y después de decir esto, aseguran que en conjunto el drama es detestable. Yo no entiendo de este modo la crítica. Si el drama es detestable, no puede ser que contenga situaciones de primer orden. Estas no se improvisan en un drama, no pueden ser el fuego fatuo que brilla y se desvanece. Y en efecto, en Mar sin orillas, las situaciones que parecen excelentes constituyen el drama, son lo esencial de él, por lo menos. Pocas veces ha concebido el señor Echegaray fábula en que la condición de la unidad se satisfaga como en esta interesante, original y fecunda invención de su último drama. Mientras la acción, la verdadera acción es rápida, sencilla y enérgica, rica en intensidad dramática, por el contrario, el desarrollo escénico es lánguido, después de hecha la exposición. Está erizado de episodios que nada tienen de característicos, que no ayudan a fijar la atención y a comprender y estimar el asunto principal, episodios de narración, si bella en el lenguaje, inoportuna y sin arte en el desempeño. Y por desgracia, hace esto el autor precisamente en un segundo acto que sigue a un reto valentísimo dirigido a la parte filistea del público. Parece que hay contradicción en decir que hay unidad en la acción y que el drama está plagado de episodios inoportunos y desmayados, pero es lo cierto. La unidad de la composición no es la unidad de la acción. En la composición no hay unidad. No todo lo que hay en el drama es parte integrante. Por eso no hay unidad de composición. Por eso el público juzga malos el segundo acto y las primeras escenas del primero. Pero la bondad del tercero no consiste en un arranque inesperado de ingenio, sino que es la consecuencia natural del plan, de los caracteres y del conflicto creado. Hay en Mar sin orillas como eclipses de la acción que desorientan a muchos espectadores, pero el atento, no sin lamentar este notable defecto de composición, admira la belleza de la fábula, que es de gran fuerza dramática. Enérgica por el interés del conflicto, el vigor y entereza de los caracteres y aún por la sencillez de su contenido. Desde el momento en que Leonardo vuelve del Palmar, adquiere el drama una grandeza pocas veces igualada en nuestro teatro. Ya no hay estorbos ni dilaciones. La tremenda lucha aparece, las almas se transparentan,
todo se agiganta. Solo al final vuelve la morosidad a enfriar un tanto la situación culminante. El efecto teatral pierde en intensidad algo por falta de arte escénico, pero es claro que la principal belleza no se desvanece por esto, y quédale al espectador profunda impresión, y admira, si es sincero, concepción tan original y rica en interés, expresada en lo esencial, con acierto que no solo altísimo ingenio alcanza. Para los lectores que no hayan visto Mar sin orillas, que de todos modos no han de poder juzgar bien el asunto, expondré con alguna extensión el argumento de la fábula, para que después comprendan bien las observaciones que haga. Viven en Barcelona los marqueses de Castro, y en su compañía Leonardo de Aguilar, hijo del primer matrimonio de la marquesa. No tuvo ésta, a las tocas de viuda, el respeto que según Leonardo debiera, y no hay paz en la casa, porque aunque el mundo y Dios tengan por bueno lo que la marquesa hizo con casarse otra vez sin guardar lutos, no lo estima así el de Aguilar, joven austero que no sabe de otros amores que los que ofrece un hogar puro donde el esposo es padre y la madre siempre fiel en vida y muerte. Según el mozo indica, hubo liviandad en la marquesa, asechanzas y malos consejos en el marqués, y con todo esto y la paz perdida, llega el momento en que Leonardo deja la casa en que nació, cuna de sus recuerdos queridos, pero también de sus penas. Solemne es la escena de la despedida, acompaña el padrastro al entenado hasta la puerta, y en las pocas palabras que se dicen se comprende la situación que les arrastra a aquel extremo. Baja la madre también al zaguán para impedir que el rencor estalle. Insiste en que el hijo vuelva al hogar, pero Leonardo no cede. Solo queda en la calle, en medio de la noche, y en el retablo de una imagen de María reclina la frente, sin fuerza para ir más lejos. Triste, con la tristeza de Hamlet, pero sin planes de venganza, nada más que desolado. Camilo es un hermano de Leonardo, que ya en vida del padre de los dos tuvo que dejar la casa, porque sus escandalosas hazañas de libertino le obligaron a este destierro. Camilo vuelve, no corregido, pero ansioso de ver a su madre, y a la verdad, más ansioso de gozar la hermosura de Leonor, pobre huérfana a quien una dueña vende por un puñado de oro, sin que la inocencia virginal permita a la víctima ver el engaño hasta tocar sus efectos. Con joyas, rico traje y halagada por los interesados libertinos que solicitan sus favores, llega Leonor hasta la puerta de la que ella cree morada del corregidor, que ha de entregarla una fortuna que se le debe. Mas al sentir la realidad, al comprender que se trata de un engaño, que se la lleva a un abismo cuyos horrores ella no conoce, pero que instintivamente rechaza, huye despavorida mientras puede, y cae a los pies de la marquesa de Castro, que por azar atraviesa la plazuela. Vencido el primer impulso de piedad, la arrogante dama, instigada por su esposo, rechaza a la pobre víctima, de cuya culpa y perdición no la dejan dudar las apariencias. Ya sin amparo, Leonor se ve arrastrada hasta el portal de la vivienda infame. Un supremo esfuerzo la salva, huye y cae desvanecida fuera de los umbrales. Entre ella y sus perseguidores se coloca Camilo, que por salvarla estaba en acecho. Si en el primer momento del peligro tiene Leonor un refugio en la casa de un judío, luego se ve sola en la calle, sin guía, sin luz y sin más asilo que aquel pobre altar de la Virgen donde se postra, ya las fuerzas agotadas. Leonardo, sin hogar, lleno de recuerdos tristes, vaga por Barcelona y, sin quererlo, vuelve bajo los muros de su señorial morada. Pasará la noche al raso, ¿qué le importa? Aquella noche en que pierde una madre y un hogar no es para dormida. Divisa un bulto sobre el retablo. ¿Quién será el desamparado? Dejarle será mejor. Bien duerme si está dormido, bien descansa si está muerto. Pasa Leonardo junto a Leonor. Una mujer, una dama, descúbrela el rostro. Y todo cambia de repente. La noche es día, el corazón se llena, ya hay motivo para vivir. En aquel alma austera, noble, fiel al cariño hasta después de la muerte, nace el amor, y nace como el amor ha de ser en espíritus de ese temple. Leonor ya tiene quien la proteja, Leonardo ya tiene a quien amar. Eran dos desamparados, dos aves sin nido, expuestos al rigor de la intemperie. Para darse calor se juntan sus corazones. Ya son dos contra las borrascas del mundo. ¿Quién sois?, exclama Leonor, al ver al primer ser humano compasivo en aquella terrible noche, para ella toda misterios, pero misterios de horror. El galán solo contesta:
Soy Leonardo de Aguilar. Este es el primer cuadro, cuyas bellezas no necesitará el lector que yo le señale con el dedo, bellezas que están esmaltadas con una dicción poética correcta, numerosa, en este concepto lo mejor que ha escrito Echegaray, sin ampulosos adornos de tropos, antítesis ni conceptos, tierna o enérgica según la ocasión, siempre brillante y galana. El contraste de Leonardo, que vaga solo con sus penas, y los libertinos que a costa de tanta infamia quieren el placer, la nobleza que en Camilo estalla al poner a prueba sus sentimientos de hidalgo, la ciega desventura de Leonor, que huye de peligros, que ni sabe cómo se llaman, y la unión por el amor de los dos huérfanos, pues huérfano viene a ser Leonardo, y por eso gime, son elementos que hacen de esta jornada una exposición de gran interés y de belleza en la forma, contribuyendo no poco el efecto, la rapidez de la acción, que hasta aquí por ningún concepto peca. A una torre del señorío de Aguilar, junto a la playa, bañada por las olas, lleva Leonardo a su amada, que es su protegida, y allí, con deudos por testigos, la hace su esposa. Leonor también ama a Leonardo, que no es mengua del amor comenzar por ser agradecido. Pero Leonardo tiene la curiosidad impertinente de los enamorados sin experiencia, y en un diálogo que bien pudiera compararse al de Inés y don Juan Tenorio, que muchos necios no creen muy bello, procura el joven Aguilar penetrar los pensamientos de aquella niña que nada sabe del mundo, que sólo sabe de su amor. Oh empedernidos burgraves de la respetable crítica, que pasasteis en silencio, como despreciándolo, este episodio delicadísimo que enternece y encanta, o no tenéis corazón, o será de bronce o peña. Quiero saber cómo me quieres, dice Leonardo. Y Leonor responde, pues pregunta. Pues contesta, niña de la frente honesta y del cándido mirar. Y resulta del interrogatorio, como diría Revilla, que Leonor amaría a Leonardo aun si el amor de éste fuera capricho, aunque fuera liviandad, aunque de la inocente virgen quisiese hacer una manceba. Si tal fuese, ¿me amarías? Te amaría, exclama Leonor después de luchar en silencio, pero diciendo al fin la verdad, que es lo único que sabe decir. Por un momento, y como anuncio de la tormenta que ha de estallar, se muestra en Leonardo aquel sentimiento de la honra tan alambicado y retorcido en siglos anteriores, pero el amor disipa aquella nube de metafísica caballeresca. Leonor es, al fin, esposa de Leonardo. Avisados los marqueses de Castro por Sanabria, antiguo servidor de la casa, acuden a la Torre del Palmar para impedir, si es tiempo, el enlace que Leonardo proyecta. No saben quién es la esposa, pero bástale sospechar que no es noble y saber que es desconocida para oponerse. Cuando llegan, Leonardo, esposo ya de Leonor, está ausente del castillo. Ha ido a combatir a los piratas argelinos, que han entrado a saco el Palmar, llevando consigo la muerte y el incendio. Escena patética es aquella en que Leonor, que nada teme, porque todo lo ignora, se postra a las plantas de la marquesa. «Otra vez te he visto», exclama la marquesa espantada. «Y yo a vos», responde la virgen esposa. «Fue en una noche horrible». «Sí, horrible». Luego la deshonra es cierta. Leonardo ha elevado así a una meretriz, por lo mejor a una mujer a quien se la vio salir de una mancebía. Muchos han considerado excesivo el rigor de todos aquellos personajes conjurados para arrancar de cualquier modo a Leonor de la torre a que ha de volver Leonardo. Preciso es para tal extrañeza olvidar el concepto de la honra en aquellos tiempos, en que los sentimientos más humanos estaban como atrofiados por la influencia de tantas preocupaciones. Una ramera, o en fin, una mujer deshonrada, se ha introducido en la familia. Es la esposa del heredero de Aguilar. Imposible. Hay que impedirlo a toda costa. Cosa más natural. No se habían inventado entonces las Margaritas Gautier, ni el público estaba encariñado con Marion Delorme, ni Nana había venido al mundo. El marqués decide entregar aquella presa a los piratas que tienen prisioneros. Vuélvanse con aquel botín, que será buen regalo para el harén. El final del segundo acto, deslucido por la escasa habilidad que el diálogo revela en parte, y en parte por la representación muy defectuosa en el conjunto, sería sin tales inconvenientes de buen efecto. Leonor se ve otra vez arrebatada al abismo por hombres desconocidos. Sabe que no es culpable y siente que lleva consigo un estigma, talismán de desgracia, cuya virtud maléfica conoce solo por los efectos. Los piratas se arrojan sobre la presa, pero uno de ellos es Camilo, que la salvó una vez y promete volver a salvarla. Sin embargo,
Sus generosos impulsos se contienen, por el pronto, al oír a la mísera Leonor exclamar: «¡Leonardo mío!». Este segundo acto, aparte de las bellezas episódicas que he señalado, bellezas que sirven para determinar más y mejor los caracteres principales, es el más débil del drama, porque las escenas de transición, aquellas en que el autor desarrolla la trama de su fábula, pero sin que la acción, como manifestación de los caracteres, tenga interés dramático, son de escaso efecto, mal preparadas, diluidas en inútiles narraciones y descripciones excesivas. Los personajes secundarios, que ningún relieve tienen en esta obra, no están ligados a la acción principal con vigorosos lazos. Ocupan casi siempre la escena, hablan demasiado, y con esto es imposible que el interés no decaiga. Y continúa decayendo al comenzar el acto tercero, merced a la cháchara molesta y cada vez más inoportuna de aquella hija de Sanabria, que todas las ocasiones las encuentra buenas para disertar y narrar lo que fuera mejor que el público supiera de otro modo, menos rudimentario en el arte escénico. El teatro representa un pabellón de la planta baja de la torre. El mar se divisa en el fondo casi al nivel del terreno. Leonardo, ya de noche, vuelve de vencer al pirata cuyo bajel hundióse en el mar entre sangre y llamas. El premio de aquella victoria es Leonor. La noche ha pasado para Leonardo. El día le espera en el camarín de su esposa. El señor Echegaray ha dado a todas estas escenas todo el relieve, toda la expresión feliz que merecía la invención, dramática como pocas. En tanto que Leonardo corre a buscar a su amada y a encontrar el desengaño, Camilo llega a la torre casi exánime, por azar, salvado en frágil barquilla, donde consigo pudo también librar de las olas a la pobre Leonor, que allí queda en el fondo de la barca desvanecida o muerta. Él no lo sabe. Solo sabe que la vida se le va con la sangre que brota de ancha herida. Efecto trágico de sublime terror el de esta escena. El público abre los ojos de la fantasía instigado por el poeta y se obra el milagro de arte de que quepa en el estrecho recinto del escenario un horizonte que el teatro ofrece pocas veces. Va Camilo a descansar, o mejor, a morir en la cabaña de Martín, y vuelve Leonardo, ciego de ira, despertando todos los ecos de su vetusta fortaleza y cansándolos con el nombre de su amada. Para lo que sigue no basta la fría narración con que estoy fatigando a mis lectores. Hay que oír al monstruo, como decía Esquines de Demóstenes. Hay que ver a Calvo declamar aquel romance heroico que bien puede llamarse perfecto, porque allí nada sobra. La pasión exaltada habla así, la incertidumbre se consuela de aquel modo, unas veces se impacienta porque tarda la evidencia y otras retrocede a su vista. Magnífica deprecación la que Leonardo dirige al tiempo. No la recuerdo íntegra, y no quiero profanarla repitiendo algún concepto que conservo en la memoria. Leonardo, buscando el honor por las galerías y las estancias de la torre, no pudo dar con ella. Un beso salió de sus labios, pero no encontró en el aire el compañero. Sus brazos quisieron abrazar y abrazaron la sombra. Solo pudo ver allá, más lejos, una sombra, un bulto de mujer, pero al llamarla, al correr a ella, la sombra huyó. ¿Quién era? ¿Quién era? Si era Leonor, ¿por qué huía? Si no era, ¿quién era? Con paso majestuoso y lento por aquella estrecha y oscura galería se adelanta la marquesa de Castro, que era el fantasma que huyera de Leonardo. «¡Mi madre!». «Sí, tu madre que te tuvo miedo pero solo un instante. Ya ves que vengo a ti». Esta escena es la culminante del drama en lo que respecta al carácter del protagonista, y jamás con expresión tan sublime coincidió más sublime conflicto en el drama moderno. Figurémonos a Clitemnestra y a Orestes para recordar algo por el estilo. Y si, como es natural, no llega el poeta romántico español a la sencilla grandeza del clásico griego, gana su invención sublime en la nobleza y ternura de los sentimientos que luchan. Lucha del respeto y amor filial con el amor de esposo, conflicto el más grande para el que lo comprenda. Y qué bien debió comprenderlo Echegaray cuando tales palabras hace decir a su héroe. Un crítico llegó a decir de esta escena que Leonardo sienta la mano a su madre. ¿Por qué no decirlo? Si no hay mala fe en esto, hay la más insigne torpeza. Como en este diálogo del que no quiero citar pormenores porque hay que oírlo, se concreta toda la fuerza dramática, toda la pasión y energía de los caracteres. Como es el núcleo de la obra y como es el arte primoroso, así, por la concepción como por el desempeño,
cabe decir y jurar que Mar sin orillas es obra de mérito excepcional, de las mejores del autor, que como ahora se equivoca siempre en lo accesorio y no siempre en lo esencial acierta. Y esta vez ha acertado, tanto que su inspiración le dictó la escena que entre todas las de nuestro teatro moderno puede resistir mejor la comparación con cualquier escena de cualquier teatro. No decae la acción en lo que sigue, gracias a lo fecunda que es en efectos la fábula dramática de Mar sin orillas. Acusado por su madre, por sus parientes todos que proclaman su deshonra, Leonardo vuelve los ojos al abismo, y en imprecación valentísima, de sublime poesía, promete su alma a los poderes del infierno por la presencia de Leonor. Cuando Leonardo la llama, y Leonor desde el fondo de la barca responde, el cabello se eriza, como no sea calvo o crítico, y se aplaude en silencio por dentro, porque no es ocasión de palmadas. Y aquello, sin embargo, es efecto, puro efecto, ya lo creo, como son de efecto las situaciones culminantes y ya inmortales de los mejores dramas del teatro romántico y aún clásico, que en esto no se diferencian. Leonor viene, cree Leonardo, para probar su inocencia. Es necesario que venga para eso, si no más valdría que quedara bajo las olas. Solemnemente jura la madre, que en aquel momento aparece digna de su nombre, pero no como madre vulgar, sentimental no más y débil, sino con la entereza que por no perder la honra del hijo, puede y debe tener una madre que no por serlo ha de abdicar toda fortaleza. Y jura la marquesa de Castro, por la salvación de su alma, que ella fue testigo de la infamia de Leonor. Leonardo, que sostiene en los brazos a su esposa, la hace erguir la frente. «Mira», la dice al oído, «esa es mi madre. Mira que en ese juramento va su alma, pues si tú dices que miente, a ti te creo. Di que miente». Y como siempre, Leonor contesta del único modo que sabe, diciendo la verdad cueste lo que cueste. «Tu madre no mintió». «Pues entonces, ¿a qué vienes?» «Soy inocente. Inocente o culpable, estás sin honra». Leonardo no sabe, como sabe por ejemplo mi amigo el señor Vidart, que no hay moralidad sin intención y que nadie es responsable sino de sus propios actos, pero no extrañe esto en Leonardo, cuando hoy mismo sabios como Stuart Mill y Taineland opinan que sin responsabilidad puede haber castigo. Pues bien, volveré a las olas por ti, Leonardo, ya que te robo la honra. Leonardo aprueba y la inocente y virginal esposa se hunde en el mar, aquel mar que recuerda este otro sin orillas, donde las almas que naufragan no pueden esperar salvación. Perdéis la fama, sois apestados, nadie mira si sois o no culpables, todos los pechos son roca viva, tajo profundo, no hay donde la mano encuentre apoyo, no hay orillas. Leonardo, después que se cerciora de la inocencia de su Leonor, va a buscarla en su sepultura, como hacen muchos amantes en los dramas y en el mundo. Lástima es, en verdad, que no lo haga tan pronto como yo lo digo. ¿Qué es lo principal en el drama? A esto Hegel contesta que el carácter, pero no hay que entender el carácter de la manera superficial, deficiente y a la vez suficiente, como lo entiende cualquier espectador presuntuoso o cualquier crítico por asalto. La estética, y sobre todo la estética especial y aplicada, exige meditaciones como la más alta filosofía y experiencia, y gusto como la más selecta obra de arte. Para saber lo que es el carácter dramático no basta entender la palabra según el sentido vulgar y corriente, y de aquí que todas esas condiciones que se le exigen por los críticos a domicilio son arbitrarias y muchas veces ridículas. Es lo principal el carácter, porque como el drama es la poesía plena de la humanidad, lo que interesa ante todo es la resultante de las propiedades humanas como fuerza en la connivencia social, influidas por el medio en que obran y a la vez influyentes, las propiedades humanas individualizadas y en ese respecto indicado constituyen el carácter, y esa es, en definitiva, la esencia de lo dramático. No hay en esto desprecio de la acción como algunos estéticos suponen, sino que ésta no viene a ser sino la línea, como huella, que señala el carácter. Así en Hamlet, en La vida es sueño, es el carácter el que decide de la acción, sin que ésta deje de ser importante, pero siéndolo por el valor del carácter mismo. En Mar sin orillas hay, para el que atiende a lo esencial, y según lo visto en la reseña anterior, interés sumo en los caracteres, en aquellos que determinan la acción humana con su movimiento. Si todo esto parece a algunos abstruso y vano sofisma para defender una tesis, no es mía la culpa. Todavía no tengo yo bastante habilidad para escribir, sino para aquellos que fácilmente me entiendan.
Sé que sigo el hilo de un pensamiento racional, de una convicción reflexiva. No sé si lo expongo con claridad suficiente para todos. Y sigo. El carácter de Leonardo es el objeto del mar sin orillas, el objeto dramático, por más que en el primer término de la acción aparezca una desgracia de Leonor suministrando la tesis poética del drama. Pero se ve fácilmente que la suerte de aquella niña no está en sus manos, que su belleza, y la tiene muy grande, no llega más que a lo que llamó Wischer, el sublime pasivo o de abnegación. Sobre este está el activo cuando llega a manifestar fuerza de buena voluntad sobre todo, vencedora de los obstáculos. Ahora bien, ese triunfo en la buena voluntad no necesita ser material, bástale con la belleza espiritual, y en este sentido el carácter de Leonardo es completo y es el que da la esencia al drama. El conflicto se le impone desde fuera, la victoria es suya. Ya sé que muchos espectadores no piensan en estas cosas cuando, a guisa de jurado, van examinando escena por escena el movimiento, los efectos, la habilidad, la verosimilitud, malentendida por supuesto, y según aparecen circunstancias agravantes o atenuantes, así corren la escala de las penas, pasando de la silva mayor al retaimiento correccional según los autos. Pero ni eso es el arte serio, ni el que se precia de mirar estas materias con la atención y cuidado que merecen, hace caso de ese arbitrario, empírico juicio que, en definitiva, nada significa. Para tales espectadores, la trilogía del Wallenstein sería obra pesada, fría y un tanto inverosímil. ¿Dejaría de ser por eso la joya de más valor del teatro moderno? Sin embargo, no se puede negar que el teatro más perfecto será aquel en que el elemento de realidad, que a imitación de la vida tiene que intervenir para ser el campo de acción de los caracteres, parezca como arrancado de la vida misma, tanto en sus elementos constitutivos como en el libre movimiento de los accidentes. Esto excluye dos procedimientos: el desarreglado, vigoroso pero poco natural que el señor Echegaray emplea, y aquel otro que algunos le piden y de que Dios le libre, a saber, el que consiste no en imitar la realidad cuyos misterios y antinomias no se resuelven en el limitado tiempo y espacio que el cuadro escénico puede reflejar, sino en corregirla, mejorarla, disponiéndola en miniatura para que en determinado momento, el escénico, dé de sí toda la finalidad que encierra, acumule las felices coincidencias que tanto se aplauden en el teatro y sea, a manera de microcosmos, hecho a imagen y semejanza de la inventiva del poeta. Este procedimiento, el más convencional, el más lejano a la realidad y al drama, en su verdadero concepto, es, sin embargo, el que hoy enamora a la mayoría del público y a muchos críticos. Y el señor Echegaray, si peca por lo antes dicho, por no ver ni tomar de las circunstancias reales sino el dibujo con que coincide el fin de su propósito dramático, adecuado al carácter, pero no a todo lo que la escena exige, si por esto peca, es claro que mucho más se separa del ideal hoy acariciado, que es la habilidad de copiar una naturaleza en la cual se concreta en breves horas, 24 si es posible, todo el cúmulo de vicisitudes felices que se necesitan para que, sin faltar a lo verosímil, sin forzar los resortes, los sucesos traigan como por la mano el fin del autor con toda la trama diabólica de su invento, tejida, enredada y desenredada en término perentorio. Como esto supiera hacer el señor Echegaray, y repito que no lo quiera Dios, no habría quien se atreviera a disputarle esa gloria de estreno, que en verdad no debe preocuparle tanto como el desarrollo de uno de esos caracteres que con tan original y poderosa vena concibe. Ya Madame Staël, en su libro La Alemania, hacía atinadas observaciones respecto a las condiciones de nuestro teatro meridional, o mejor latino, en comparación con el germánico. Hay cierto materialismo en que se da mucho a la técnica artística y lo más a la imaginación brillante y aguda en nuestro gusto y, por consiguiente, en el teatro preferido, y si bien no deben desecharse estos elementos, primero porque no se puede y además porque son en sí de gran valer, no es menos cierto que se debe procurar ensanchar los moldes y admitir el esfuerzo genial que, no sin tropiezos, pero con vigor e intención reflexiva, nos encamina a más anchos horizontes. Eso intenta y eso prueba el señor Echegaray. Por eso yo, que no me quedo atrás en reconocer sus defectos, para mí siempre accidentales, me declaro su ardentísimo partidario, prefiriendo llegar a la pasión y a la paradoja, a formar coro con esa turba de fariseos críticos que ni siquiera tienen el instinto de la conservación y no prevén,
aleccionados por tantos ejemplos, que sus mezquinas preocupaciones han de ser vencidas y olvidadas si no son dignas de anatema, mientras el señor Echegaray o quien siga con fuerzas para ello su camino ha de ser alabado cuando menos por la oportunidad del intento. Sí, porque nuestro teatro se ahoga, como dije al principio. Los caracteres se suceden y se parecen, cambia el azar que figura el poeta, pero no cambia el fondo dramático. Y para hacer fecunda tan pobre semilla no basta el esfuerzo aislado de tal o cual ingenio feliz, pero cobarde. Hay que atreverse a renovar, y dejemos que se atreva a ese que llaman todos los gacetilleros de la villa genio extraviado. A la larga, siempre acierta el que se fía del genio.